Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Como es costumbre, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. La oposición finaliza el 2019 con serios problemas. Un grupo de diputados denunció este miércoles al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ante el Tribunal Supremo de Justicia por cambiar normas internas de votación para hacerse reelegir el próximo 5 de enero. ¿Cuál es el balance? Nos preguntamos a propósito de ello, de esta oposición que prometió derrocar un gobierno desde principio de este año. Profundizamos en ello. Segundo tema, que es Noticia Argentina. Los primeros días del gobierno de Alberto Fernández se centran en planes para tratar de resolver la emergencia social que dejó el macrismo. Reforma tributaria, bonos a los más vulnerables, freno a tarifazos, renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional son algunas de las medidas. Analizamos este escenario, entre otras cosas, con un asunto importante: la oposición no se pone de acuerdo. Tercer tema, que es noticia, Estados Unidos. Día del Migrante en el mundo, nada que conmemorar en este país del norte. Hacemos un balance de un año de crisis generada por políticas ejecutivas, discursos de odio y acciones racistas. En Noticia que sí comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, de nuevo la oposición deja a la vista las fracturas internas. Un grupo de diputados de derecha denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia la reforma del reglamento de la Asamblea Nacional que impulsa el diputado Juan Guaidó. Ante el fracaso de su actuación como autoproclamado, Guaidó busca la reelección como presidente del Parlamento el próximo 5 de enero. Detalles a continuación. Un grupo de diputados opositores acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la reforma parcial del reglamento interior y de debates del Parlamento, aprobada la víspera por una fracción de la oposición y sin la presencia del Bloque de la Patria. La reforma contempla permitir a los diputados que se encuentran en el exterior prófugos de la justicia venezolana, 21 principales y 8 suplentes, participar en las sesiones de forma virtual, con videoconferencias, voto a través de pantallas y firmas electrónicas. Los legisladores denunciantes pidieron al TCJ procesar su petición para que se retorne el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Consideramos que es violatorio de la Constitución Nacional y de varias leyes del ordenamiento jurídico del país. Establece la Constitución y las leyes que debe contar con la presencia de los que somos representantes elegidos por el pueblo. No puede haber debate, confrontación, cuando se establece que podemos tomar decisiones utilizando los elementos de la cibernética. No es por internet, es la presencia de los diputados. Y en tercer lugar, vulnera una de las responsabilidades más importantes de las diputadas y los diputados. A nosotros nos elige el pueblo para que lo acompañemos. Con esta reforma, el diputado Juan Guaidó busca sumar apoyos para su reelección como presidente de la ANE en la sesión del próximo 5 de enero, cuando se elegirá la nueva directiva. De cualquier manera, el cambio del reglamento no tiene validez jurídica, en tanto el Parlamento mantiene la condición de desacato. La Asamblea sería el único espacio de jefatura que le queda a Guaidó. Con cada promesa incumplida, su saldo político negativo aumenta dentro de las filas de la misma oposición. Ya pasaron casi 11 meses desde su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero, cuando prometió el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Luego vino la entrada de la supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero, que terminó en una enorme trama de corrupción por desvío del dinero y malversación de fondos. Guaidó mantuvo la misma agenda entre enero y mediados de abril, con más de 10 convocatorias a marchas que culminaban en expresiones de agobio de los participantes ante el inexistente cambio político prometido. La punta del iceberg
fue el intento fallido de golpe de Estado del 30 de abril, cuando Guaidó y su mentor Leopoldo López hicieron creer al mundo que habían tomado la base militar aérea de La Carlota, cuando se encontraban a kilómetros del lugar acompañados de una docena de militares sublevados. El 1 de mayo no pasó de una tímida concentración de seguidores desilusionados. Afortunadamente, la prometida intervención militar extranjera tampoco llegó. La frustración de los adversarios al gobierno se evidenció con más fuerza en noviembre, cuando Guaidó intentó reactivar las protestas y no recibió el respaldo que esperaba, mientras las fuerzas revolucionarias mostraron su músculo en las calles. Ahora, el autoproclamado juega sus últimas cartas dentro de la política, envuelto en escándalos de corrupción y sin siquiera el respaldo de Estados Unidos. Así entramos en el análisis, partimos de la coyuntura, nos vamos hacia atrás hasta llegar a principios de enero. Para ello nos acompaña Juan Romero, doctor en Historia, en Ciencias Políticas. En estos días, Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Tatiana. Debatiendo profundamente sobre lo que sucede en nuestro continente. Eso es correcto. De eso te voy a preguntar dentro de unos minutos. Primero quiero conocer tu visión acerca de lo sucedido, bueno, desde ayer, cuando se aprueba por parte de la oposición el cambio de reglamento con respecto a la votación del próximo enero de la Junta Directiva. Hoy, parte de esa misma oposición que una vez acompañó a Juan Guaidó y a todos aquellos que lo rodean, se va a denunciarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que esto está expresando en el país? Mira, yo creo que es un fenómeno que no solo podemos contextualizarlo en Venezuela. Tiene que ver con una dinámica mucho más amplia que se ha denominado lawfare, es una persecución a través de la ley. Y esa persecución a la ley tiene dos formas de actuar. Una es articular e intentar judicializar a ciertos actores de la política, como sucedió con Dilma y con Lula y con Cristina y ahora en con Argentina, Evo. Ahora con Evo. Y la otra es esa manipulación cuando estos actores se articulan, busca acomodar y flexibilizar el status quo de alguna manera adecuando, ¿no? Eso lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto con Piñera en este momento. Chile está discutiendo a partir del hecho de que ya tiene 60 días en movilización popular exigiendo reformas importantes, intentan una modificación que no obedece nada. Entonces, no es solo un fenómeno que puede ser contextualizado en Venezuela, sino que lo que vemos es una perfecta articulación de sectores muy conservadores en América Latina que son ejecutores del diseño de una política mayor que está asociada además con una modificación de lo que ha sido la tradicional relación muy tensa entre movimientos de izquierda o progresistas, insurgentes, y movimientos de derecha que responden en términos doctrinarios a las ideas de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Eso, insisto, adquiere diversas modalidades, unas más altisonantes que otras, pero tienen un denominador común y que lo que hace, en mi criterio, es reflejar cómo en la región hay un gran tensionamiento, que te explica las presiones que tiene ANLO en este momento, intentando de alguna manera readecuar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos, a partir del planteamiento de ANLO de protección social. Eso tiene asociación con las tensiones y los debates que existen en Honduras y Guatemala en este momento, o las acciones que el recién elegido presidente de El Salvador intenta llevar, o los escándalos que tiene que enfrentar Duque, o las reacciones de Bolsonaro y de Piñera, por solo citarte algunos casos, para mostrar... Que son muchos por estos días y finalizando el año. Que no son, por lo tanto, un fenómeno. Lo que hace Guaidó, lo que hace el sector más radical que él representa, que es la organización política Voluntad Popular, tiene que ver con dos elementos que son sumamente preocupantes. Un primer elemento desde el punto de vista de la filosofía política, de la democracia. Un principio esencial de los mecanismos de democracia representativa, y sin duda la Asamblea Nacional es un mecanismo de democracia representativa. Cada diputado representa entre 130 a 150 mil electores, dependiendo de la circunscripción donde haya estado. Es el hecho de que ese diputado tiene que ejercer presencia física.
los mecanismos de ciberpolítica han sido utilizadas para consultas, como es el caso venezolano, que fuimos los primeros en introducir la utilización de mecanismos de voto electrónico para la toma de decisiones. Pero los debates de la cotidianidad política desde la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que introducen eso, siempre han sido debates presenciales. Por lo tanto, uno pudiera en un tono jocoso decir, bueno, es que Voluntad Popular y Juan Guaidó están intentando revolucionar la filosofía política. No, no es eso. No es eso, no son mecanismos de ciberdemocracia como se le conoce, sino que son mecanismos de perpetuación del poder y que responden, por supuesto, a unos intereses mucho mayores, que, insisto, tienen que ver con un tensionamiento entre dos geopolíticas que están en juego en América Latina. La geopolítica del caos, de la presión, de la alteración, que tiene un mismo manual, ¿no? Fíjate que no es fortuito que lo que Guaidó dijo en enero, cese la usurpación, renuncia de Maduro y elecciones libres, sea exactamente el mismo argumento de lo que le hicieron a Evo en Bolivia. El discurso cese la usurpación, Evo está de alguna manera violentando en base a ignorar los resultados del referéndum del 2016, ignoran el mecanismo interpretativo que elaboró la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, ¿no? Eso produce inmediatamente la renuncia e inmediatamente un intento de lavarse la cara. Son las nuevas formas de golpe de Estado, ¿no? No lo catalogan como golpe de Estado, sino que dicen vamos a hacer elecciones en transición. Eso genera algunas dificultades. Es un modelo que además no es nuevo, recuerda, se inaugura en el 2009 con el golpe a Zelaya. Es una estrategia, es un replanteamiento de las estrategias típicas de los Estados Unidos de golpes de facto ante gobierno que fue inaugurada en 1954 contra Jacobo Arbenz. Claro, y que ¿no? les han dado resultados a través ahora de otras estrategias, claro, como bien los dices, sobre el tema, por ejemplo, del lawfare. En Argentina, bien recuerdo que la expresidenta y ahora vicepresidenta del país habla del partido judicial. Si traemos todos estos ejemplos a Venezuela, aquí hay una gran diferencia, y es que hay un poder judicial que actúa de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a lo que considera desde la perspectiva de la justicia. Entonces, si miramos esto versus un sistema legislativo, una Asamblea Nacional que está en desacato, ¿qué puede esperarse? Mira, bueno, también hay diferencias, ¿no? Uno pudiera de alguna manera hacer una interpretación desde la distancia. Habría que ver cuál es lo que pensaba el compañero Evo Morales y García Linera. Pero, por ejemplo, ¿cómo explica que Venezuela, que ha recibido las mismas presiones que recibió Evo, o elevadas a las 18 o 20 potencias, nosotros no hayamos sufrido esto? Bueno, es que una de las cosas que hace la constituyente del 99 y que hace Chávez es una modificación de las estructuras de poder. Evo no logró llegar a la profundización de esas estructuras de poder. Hoy discutíamos sobre eso en el seminario internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América, que estamos realizando a través de la red de intelectuales en defensa de la paz y la humanidad, que coordina el compañero Pedro Calzadilla y que tiene invitados internacionales. Decíamos, uno de los problemas esenciales de esta geopolítica de la insurgencia que se enfrenta a la geopolítica del caos impulsada por Estados Unidos es que la geopolítica de la insurgencia implica, uno, fortalecimiento del Estado, porque lo que hay detrás es el intento de disminuir el Estado Nacional a su mínima expresión para aperturarlo al capital en esa lógica de acumulación incesante. Modelo neoliberal puro. El modelo neoliberal puro, que es una nueva interpretación del consenso de Washington de principios de los 90, eso hay que recordarlo, y que tantos problemas causó en nuestra América. Pero en segundo término, no solo la reducción del Estado, sino la flexibilización de las leyes para permitir apertura del capital, privatizaciones, flexibilización laboral, disminución de los beneficios sociales, entrega de los recursos naturales. Y en tercer término, por supuesto, esto tiene que ver con una entrega completa a capitales nacionales y transnacionales, en detrimento de las mayorías. Entonces, los gobiernos insurgentes que han llegado a nuestra América se vieron en la necesidad de subsistir con un Estado que es un Estado de alguna manera perfectamente articulado con las lógicas del capital, es un Estado que funciona bajo lógicas de cooptación y corporativas, tanto corporaciones internas como transnacionales, ¿no? Y al mismo tiempo ha ido transitando hacia un proceso político de radicalidad. Cuando eso ocurre, se produce la fricción.
lo vimos con Evo cuando intentó modificar para eliminar las restricciones, lo vimos con Evo cuando intentó modificar, como efectivamente lo hizo, las formas de organización en torno a la explotación del gas y del petróleo allá, lo vimos con Cristina en Argentina cuando creó sistemas de atención social, lo vimos con Dilma y con Lula cuando atendieron políticas sociales, lo estamos viendo ahorita en Colombia que están pidiendo modificaciones o en Chile que están pidiendo modificaciones del sistema legal. Cuando eso se produce, cuando esa tensión, entonces las fuerzas insurgentes chocan indefectiblemente con esas fuerzas articuladas con la economía capitalista y perfectamente en consonancia con un planteamiento excluyente. Y entonces Venezuela es un muy mal ejemplo. Pésimo ejemplo. Sí, y eso te lo pregunto y te lo planteo con respecto al gran promotor de la figura de Guaidó y alrededor de él todo lo que ha significado durante este año 2019, que evidentemente es la Casa Blanca, es Estados Unidos. Es muy mal ejemplo porque si revisas, por ejemplo, Brasil, como bien lo has recordado, les faltaron actividades desde la institucionalidad, más formas y más estrategias para avanzar en el modelo progresista. En Bolivia sucedió, en Argentina también sucedió. En Venezuela esto no ha pasado, así que ese es el mal ejemplo que tiene Venezuela México, sobre Estados Unidos. se está enfrentando efectivamente a eso. A poderes muy poderosos. Claro, claro, porque es que además recuerda, las lógicas de los estados liberales, porque todos los estados son liberales. ¿Cuál es la diferencia de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela? Que son estados cuyo diseño corresponde a la lógica liberal, división de poderes, protección de las libertades, de la propiedad, articulaciones de sus aparatos de seguridad con doctrinas de seguridad y defensa de los Estados Unidos, pero la diferencia en Ecuador, Bolivia y Venezuela es que los procesos constituyentes introdujeron modificaciones en eso, pero el Estado sigue estando ahí, latente. Es un Estado, Gramsci decía, es que no ha terminado de morir lo que debe morir, no ha terminado de nacer lo que debe nacer. Y eso genera unas fricciones. Por supuesto, hay mutatis mutandis, respuestas diferentes, ¿no? Tú te dices, bueno, como Evo, yo recuerdo a Marco Teruggi, que esta mañana coincidíamos con él, mi buen amigo, él decía, desde los primeros días en Bolivia se está preparando un golpe. Y aquí, ¿cómo hemos reaccionado? Es que aquí lo han hecho los medios de comunicación presionando al gobierno de Nicolás Maduro, la asfixia económica, ¿no? El intento de operaciones psicológicas de gran envergadura. Lo que hicieron el 30 de abril fue una operación psicológica que Guaidó lograra con unos efectivos coactados de la Guardia Nacional del Ejército y de los servicios de inteligencia liberar al líder máximo de ese partido radical que es Voluntad Popular. Es un efecto de guerra psicológica que no tuvo los resultados. Y sabes algo que me llama la atención, hoy recibíamos un artículo de un medio estadounidense, uno de los que más instala la opinión pública dentro de Estados Unidos, y siguen insistiendo, así que realmente se lo creen, que ese 30 de abril Guaidó y todos esos que usted nombra estaban dentro de la Carlota, es decir, claro, estaban dentro de una base militar. Después de que se comprobó, Telesur lo dijo, estaban con las imágenes en vivo, luego se comprobó porque llegaron otros medios de comunicación, que no era así, que estaban al frente en un puente. Claro, sin embargo, esa matriz se mantiene y bueno, esa es la verdad para ellos. Bueno, fíjate, es que atentar contra esa matriz ha sido el planteamiento inicial que hizo Chávez con Telesur. Ahora, pero fíjate bien lo que es. En Argentina, Macri prohibió la señal de Telesur. Bolsonaro en Brasil hizo exactamente lo mismo. En Colombia también sucedió. Entonces, un medio que es una anomalía. Telesur es una anomalía, sin lugar a dudas. Es una buena anomalía, pero es una anomalía cuando tú haces el análisis de lo que son las matrices de comunicación política, que es lo que ustedes hacen, ¿no? Porque tienen otra visión, dan otra perspectiva. Telesur es un punto de un debate mayor sobre descolonización. Y cuando hablamos de descolonización, ¿de qué hablamos? Hablamos de tres cosas. Descolonización del saber, que es lo que ustedes hacen al presentar otra mirada. Descolonización del pensar, que es consecuencia de lo que ustedes están mostrando. Eso que tú dices es que no tomaron la Carlota, no hubo efectivamente un golpe de Estado efectivo, no hubo tales actores militares exitosos. Hay una descolonización del saber y eso produce al mismo tiempo una descolonización del pensar.
Por eso el ataque contra Telesur, por eso el ataque contra los medios alternativos, por eso el ataque tan fuerte contra todo lo que representa en América Latina esos tensionamientos de lo que estoy viendo. Es interesantísimo lo que está ocurriendo, sin lugar a duda. Hay matrices. Cuando tú ves lo que sucede en las movilizaciones en Colombia, pero muy interesante. lo que tú ves en Colombia, en Brasil, en Chile, tienen marcos interpretativos igual, son reivindicaciones sociales. Hablan de un Estado que no sea a favor de las élites propietarias, habla de un Estado que proteja los recursos naturales, habla de un Estado que ejerce independencia y soberanía y no que sea genuflexo. Es decir, son matrices comunes, movilizadas, nuevos patrones ocurrentes, lo que está ahorita popularizado de este grupo chileno en contra de la violencia de la mujer, son formas, son nuevas estrategias que surgen en un contexto de oportunidades políticas interesantísimo, pero eso no significa que no haya peligro, y precisamente es lo que estamos haciendo nosotros en el seminario que auspicia Cancillería y la red intelectual, o sea, pensando lo que está sucediendo. Claro, y entonces si hablamos del peligro, el peligro para Venezuela, que es, como bien lo planteas, el mal ejemplo es más bloqueo, más agresiones, no importa quién llegue el próximo año a la Casa Blanca. No, no importa si se queda Trump, si llega no otro republicano, si llega no hay ninguna un diferencia demócrata. entre la política de los republicanos y los demócratas, ¿no? Porque hay un Estado que tiene una lógica de acumulación incesante. La única diferencia pueden ser los matices. Bueno, Obama no fue tan radical con Venezuela como lo ha sido Trump, por ejemplo. Bueno, porque eso obedece a las lógicas. Trump es la representación del pensamiento anglicano calvinista, es decir, la riqueza está bien, el que es pobre es porque no es elegido por Dios, habla de la superioridad blanca sobre los demás grupos étnicos y está perfectamente articulado con el capitalismo financiero. Pero hacia adentro de Estados Unidos hay una tensión. Porque es que ese capitalismo financiero, que es un capitalismo especulativo, es decir, es un capital que no se basa como el capital en el siglo XVIII y en el XIX, en un desarrollo de las fuerzas productivas, sino que tiene que ver con cómo el sistema financiero se vuelve genuflexo, y eso está asociado con dos fenómenos perversos: tráfico de armas y tráfico de drogas, ¿no? Entonces Trump representa efectivamente ese capital transnacional especulativo, pero hacia adentro de los Estados Unidos hay una tensión y una preocupación enorme, porque es que resulta que mientras que Trump y los imperialismos colectivos, donde está Estados Unidos y Europa, están preocupadas y concentradas en ese capitalismo especulativo, China y Rusia, India, Pakistán, Turquía, están concentrados en un desarrollo del capitalismo productivo. Entonces hay una gran contradicción. El PIB, el producto, la capacidad socioproductiva de China y Rusia juntas implican una superación económica, pero además esa unión pone en entredicho la superioridad estratégica militar de los Estados Unidos, pone en entredicho la capacidad y la presencia coactiva, violenta de los Estados Unidos en todo el mundo, y eso está asociado y se asocia además con Venezuela, se asocia con Bolivia, se asocia con Brasil, se asocia con México, porque China y Rusia tienen una presencia muy importante en América Latina. Y allí quiero preguntarte, hay muchos que después de tal nivel de tensión de los primeros meses de este año 2019 de ya nos van a invadir, militarmente hablando, ahora hay distintas maneras, bien lo sabemos, pero ya va a llegar la intervención militar. Esto era un asunto que parecía que ya casi que iba a suceder. Hemos llegado a fin de año de este 2019, no sucedió. Todo esto en distintos momentos en que la Casa Blanca lo dijo, tenemos en el ajedrez esta posibilidad. La pregunta es, ¿no sucedió por China y por Rusia o por qué no sucedió? No. Mira, por supuesto, China y Rusia jugaron un papel en términos de disuasión. Recuerda que después de la primera fecha, que fue el 23 de febrero, Guaidó dijo que sí porque sí cesaba la usurpación, ¿no? Y aumentó la presión interna, y aumentaron los intentos de captación de militares venezolanos, la arremetida de los medios, la presión de Estados Unidos, los lobbies. Bueno, y la misma situación, la situación misma del 23 de febrero del show en la frontera con presidentes viendo. Claro, muy bien representada en la batalla de los puentes de nuestro buen amigo Carlos Aspurua. Pero realmente lo que ha resistido acá y ha avanzado es que el proceso venezolano creó un tejido de movilización social. Y fíjate que ahí entonces es de nuevo interesante hacer la comparación. Evo había ganado elecciones, Evo representaba al sector cocalero y sus reivindicaciones históricas en la lucha de la guerra del agua, como tú recordarás, en la defensa de los recursos petroleros de Bolivia, en la lucha por el derecho a la salida al mar.
Pero fíjate cómo no hubo una verdadera articulación, que aquí sí la vemos, milicia, consejos comunales, mesas técnicas de agua, mesas técnicas de energía, que han sido un tejido social de contención. Hay problemas, sin lugar a dudas hay problemas, pero la realidad venezolana, y eso es lo que nos hace a nosotros una amenaza inusual y extraordinaria, ha demostrado que esas formas de articulación que son derivadas de una interpretación de la democracia representativa, choca con el modelo de democracia que ha prevalecido, ¿no? Y que nosotros hemos ido evolucionando en el carácter representativo de esa democracia hacia un carácter verdaderamente popular. Y eso lo transforma en un pésimo ejemplo, porque lo que ha demostrado este año tan difícil, tan duro en Venezuela, es que ese tejido social de relaciones entre lo cívico y lo militar, en lo cultural, ha dado resultados en términos no solo de la resistencia, sino de la contención y de la ofensiva ante acciones que sin lugar a dudas pretenden hacer, como está sucediendo ahorita en Bolivia, arrasar con todo lo que ha implicado esta redefinición del Estado. Entonces, estamos en un esto momento... no quiere decir que no vayan a seguir insistiendo y aplicando distintas fórmulas de laboratorio sobre Venezuela. Yo no tengo ninguna duda. Solo que, por ejemplo, nosotros hemos creado mecanismos de disuasión. Bueno, es cierto, nosotros tenemos convenios, los sistemas SU-300 de control antiaéreo nos da una superioridad que ha evitado que Colombia intente alguna jugada. No es que no lo quiera hacer Colombia, no es que Colombia no lo quiera hacer respondiendo a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, es que sabe que si lo hace, nosotros podemos tener una reacción, como lo ha dicho el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, que podemos llegar hasta Bogotá, porque tenemos la capacidad bélica, pero no es nuestro sentido ser bélico. Nuestro aparato militar es un aparato de defensa y de disuasión, pero es ese aparato, aunado a esa articulación de ese tejido social, lo que ha hecho que además Rusia y China digan, cuidado con Venezuela, no se metan con ellos. Entonces es un agregado, es un plus adicional, pero es la doctrina geopolítica, es la doctrina de seguridad y defensa diseñada por Chávez en un alto taller estratégico en el año 2005 y 2006, lo que ha permitido que nosotros estemos preparados para esto. Y entonces le agregas otro plus, y es que si hay algo que hemos comprendido en el análisis geopolítico de las agresiones militares de Estados Unidos, es que Estados Unidos agrede a países cuando tiene superioridad de 4-1. Entonces aquí estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que entre fuerzas policiales, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que incluye Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada y Ejército, reúnen unos casi 350.000 hombres, pero agregarle los 3 millones de milicianos. Entonces esa proporción implicaría que los Estados Unidos tendría que mover todas sus tropas distribuidas en más de 1.100 bases militares en todo el mundo para una agresión contra Venezuela. Y sería una guerra de tal magnitud que amenazaría con volver todo el escenario de Sudamérica hasta el Río Grande, hasta las fronteras de Estados Unidos en un escenario de guerra. Y eso es gasto económico. Y Trump, si algo ha dicho, es llevar su lógica económica a la lógica política. Vamos a una guerra, tengo oportunidades de obtener beneficios, la guerra va a significar una gran pérdida económica, no la llevo. Y a la lógica armamentística, me queda algo por preguntarte en medio de todo este escenario. Vemos que se diluyó, el hombre que dijo que iba a salvar a Venezuela se diluyó. Lo que viene ahora con respecto a esta oposición, quiero conocer tu visión. ¿Será otro rostro, otro Guaidó, otro nombre, otro apellido? Mira, hay que ver la articulación, fíjate, si esta jugada que intentaron hacer hoy de manipulación jurídica no avanza, indudablemente Guaidó la lanza porque sabe que no tiene los votos requeridos, sí, ¿no? Si avanzara, va a producirse un disenso interno enorme, ¿no? Porque recuerda que ellos firmaron un acuerdo, primero fue Acción Democrática, ¿okay? El quien asumió eso, después fue primero Justicia con Julio Borges, luego fue ahora Guaidó y ahora le tocaba a los partidos pequeños. No tienen los votos requeridos, pero él necesita permanecer ahí porque si no queda sin ninguna opción de poder. Es decir, no es solo que no cumplió con el cese de la usurpación, renuncia ya y elecciones libres en todo el año, no es solo que no logró meter la ayuda humanitaria, no es solo que efectivamente no dijo hacer las cosas ya porque ya, sino que además va a perder el único espacio, ¿no? Y entonces va a haber un cambio sumamente interesante. Puede haber un cambio sumamente interesante porque si el chavismo reagrupa a estas fuerzas políticas que llegaron en el 2015 y logran tener los votos, podemos estar hablando de una Asamblea Nacional que resuelva dos cosas. Primero, el problema del desacato
y con eso desbloquee todo el juego político en Venezuela y vayamos a un proceso de medición sin las presiones a las cuales se pliega Juan Guaidó y los sectores más radicales. Y eso entonces significaría que Venezuela va a seguir siendo un dolor de cabeza porque ninguno de los planes han fallado, ¿no? En estos días yo veía un meme, actores que nunca han funcionado. Pierno de Yuna, de Hanna-Barbera, El Coyote y Juan Guaidó. Con eso te despido. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Un placer. Bienvenido Un placer. siempre. Muchas gracias. Un gusto. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Argentina. Los primeros días del gobierno de Alberto Fernández se centran en planes para atender la grave emergencia social dejada por Macri. Reforma tributaria, bonos a los más vulnerables, freno tarifazos, renegociación de la deuda eterna con el Fondo Monetario Internacional, algunas de las medidas. Vamos a revisar este escenario. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Argentina, la Cámara de Diputados del Congreso discutió esta jornada el proyecto de ley de solidaridad social y desarrollo productivo presentado por el gobierno, por el presidente Alberto Fernández. La propuesta, que no logra el consenso de la oposición, busca detener la caída de la economía argentina, que ya de hecho está por el piso, y tratar de resolver la crisis social que atraviesa el país después de 4 años de gobierno macrista. Vamos a ver de qué se trata. El proyecto de ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, promovida por el presidente Alberto Fernández, busca resolver la crisis social y económica que deja la administración del expresidente Mauricio Macri. Una de las principales medidas de emergencia propone el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos tras años de grandes aumentos que afectaron a familias, comercios y sectores industriales. En materia de electricidad y gas, se mantendrán su precio actual durante 180 días, tiempo en el que será rediseñado el sistema de pago. En ese mismo lapso, se prevé rediseñar el sistema de seguridad social para proteger a la población de adultos mayores, uno de los sectores más golpeados por el descalabro del sistema que se rige por las políticas neoliberales y las recetas del Fondo Monetario Internacional aplicadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó la reestructuración del sistema. Está claro que el modelo fracasó y por eso la población mayor ha sido tan dañada. Así que nos tomamos 180 días para reemplazar la fórmula actual por una nueva fórmula, pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por empezar, estaremos dando un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo. Frente a la necesidad de recaudar divisas, se plantea un impuesto del 30% a gastos en turismo, compras, adquisición de servicios y ahorros en el exterior del país. Esta medida ha causado múltiples reacciones adversas. Ante este panorama, el ministro Guzmán explicó la pertinencia de esta propuesta. Esta es la profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. Y hay que reconocer esta realidad, todo el mundo la reconoce, ya lo hemos dicho, la reconocen el FMI, la reconocen los acreedores, la reconoce todo el país. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. El gobierno de Alberto Fernández ha tomado en cuenta el sector productivo. Propone a las pequeñas y medianas empresas endeudadas con el Estado retrasar sus pagos y diseñar un plan de 120 cuotas sin multas ni intereses que les facilite el cumplimiento de sus responsabilidades financieras. En esta misma línea, el Ejecutivo ha planteado al Congreso facultad para negociar con acreedores, como el Fondo Monetario Internacional, por el pago de los préstamos contraídos por el expresidente Macri. En cuanto al sector agropecuario, uno de los sectores más rentables en Argentina,
El proyecto estipula que al actualizar los montos contemplados por la gestión de Macri para el sector agroexportador, se elevarían un 3%, algunos porcentajes de ciertos sectores estratégicos como la soya, el trigo y el maíz. Fernández pidió al sector solidaridad con los más desprotegidos, aclarando que se trataría de una leve subida al impuesto. La propuesta gubernamental ya generó un enorme rechazo en el sector. El mandatario subrayó que está dispuesto a debatir su proyecto con todos los sectores del país. El presidente Alberto Fernández en eso ha insistido, se debate todo este tipo de proyectos con el cambio que necesita el país después de 4 años de gobierno macrista, con quien sea necesario, con distintos sectores. Parte de eso lo tenemos aquí en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net. El presidente de Argentina prepara reforma judicial contra narcotráfico. De esto y más habló con la jerarquía de la Iglesia Católica. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó este miércoles que su gobierno prepara una reforma judicial con el objetivo de combatir el narcotráfico en el país. Fue en un encuentro con la Conferencia Episcopal de Argentina, CEA. Ayer el jefe de Estado señaló el análisis que realiza su cuerpo ministerial para culminar con el tráfico de estupefacientes, mientras que las autoridades de la Iglesia han destacado la creciente demanda de droga por parte de jóvenes. El presidente Fernández destacó la importancia del trabajo social de la Iglesia Católica. Dijo esto: nadie mejor que ustedes conocen el problema del hambre y las drogas. Somos aliados para trabajar juntos. Una cosa que va con la otra. De hecho, en otro momento de este encuentro, los representantes de la Iglesia Católica expresaron la necesidad de que Argentina elimine el hambre, fenómeno que afecta a 15 millones de personas. Dicen esto: lo sentimos y lo sufrimos. Estamos al lado de los más débiles y vulnerables. El tema del hambre nos preocupa muchísimo, dijeron las autoridades de la Iglesia Católica. Ante las declaraciones del clero argentino, el jefe de Estado reiteró que nunca se sintió tan identificado con la Iglesia como desde que el Papa Francisco se convirtió en sumo pontífice. Y recordamos, el cardenal Bergoglio, que se convirtió en el Papa Francisco. Así nos vamos a la segunda última pausa de esta emisión de Noticia. Al volver, es noticia Estados Unidos. Día del Migrante en el mundo, pero nada que conmemorar en este país del norte. Hacemos un balance de un año de crisis generada por políticas ejecutivas, discursos de odio y acciones racistas, acciones concretas de racismo. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Al volver estamos en Es Noticia. En noticia Estados Unidos, a propósito del Día Internacional del Migrante, recordamos el accionar agresivo del gobierno de Estados Unidos contra millones de centroamericanos, también de otras partes de América Latina, que buscan refugio o asilo en ese país. En vísperas de un proceso comicial que ahora se centra en si habrá un proceso de impeachment, si pasará entre demócratas y republicanos de Cámara de Diputados al Senado, veremos lo que sucede. El hecho es que en ese escenario se ignora el amparo de más de 11 millones de indocumentados que ofrecen su mano de obra en el país. Según cálculo de organizaciones sociales y protectoras de los derechos de los migrantes, alrededor de 11,5 millones de personas dentro de Estados Unidos están a la espera de una solución a su estatus legal. Lejos de atender esta situación, la administración Donald Trump apostó por el recrudecimiento de los controles migratorios, el reforzamiento de la militarización en la frontera sur con México y el discurso de odio contra los cientos de migrantes centroamericanos que abandonaron su patria
ante la falta de oportunidades. Hay gente que entra en nuestro país o que intenta entrar, pero la detenemos y la expulsamos. No pueden creer lo mala que es esa gente. No son personas, son animales. Y los echamos del país a un nivel y a un ritmo nunca antes visto. A lo largo del año, fueron noticia los niños migrantes que murieron bajo custodia de las autoridades estadounidenses, las familias separadas y encerradas en jaulas, así como las redadas de indocumentados en todo el país. Trump también recurrió a las presiones económicas sobre los gobiernos involucrados para frenar las caravanas de migrantes que tenían como destino final Estados Unidos. De esta manera consiguió que México hiciera las veces de tercer país seguro como muro de contención de los migrantes. El mandatario también logró una partida presupuestaria para la construcción del muro fronterizo. La actuación de demócratas y republicanos en el Congreso para la protección de los migrantes nunca llegó. Están enfocados en el juicio político de Donald Trump por presionar al gobierno de Ucrania para investigar al demócrata Joe Biden, su principal contendor en las elecciones del 2020. Algunos demócratas señalan que el juicio a Donald Trump debe realizarse obligatoriamente para evaluar su actividad política hacia los migrantes durante su mandato. La Cámara de Representantes se reunió este miércoles para votar al respecto. Trump insistió en su inocencia, pero dio por hecho que la oposición logrará su cometido y enviará el proceso al Senado. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, promete enjuiciarlo. Cuando se reveló la irregularidad del presidente, lanzó una campaña sin precedentes, indiscriminada y categórica de desafío y obstrucción. Nunca antes en la historia de nuestra nación hemos visto a un presidente declarar y actuar como si estuviera por encima de la ley. Mientras tanto, miles de niñas y niños migrantes han padecido las consecuencias de políticas que violan sus derechos. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña la doctora Ana Esther Ceseña. Ella es analista internacional, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con nosotros desde Ciudad de México. Doctora Ceseña, ¿cómo está? Qué placer, buenas noches. Doctora Ceseña, ¿me escucha? Buenas noches. Sí. Ya, sí, ahora sí, la escucho atentamente. Doctora Ceseña, vemos en todo este contexto, en un día tan doloroso para millones y millones de personas, estamos enfocados en esta oportunidad en Estados Unidos, cómo hay toda una centralidad política entre demócratas y republicanos por el posible juicio o el impeachment al presidente Trump. El asunto es que si por alguna razón los demócratas debían estar muy molestos, le pregunto, ¿el asunto de fondo no sería justo todo lo que se ha hecho en contra de los migrantes este año en Estados Unidos? Bueno, aquí pasa una cosa muy curiosa. Fue importante antes de que apareciera lo de Ucrania, porque parecía que era la razón por la cual podían los demócratas empezar a trabajar en impeachment. Cuando sale lo de Ucrania, tiene más peso para las gestiones que ellos estaban haciendo, y la verdad que todo el asunto de los migrantes se abandona un poco, y es un problema gravísimo. O sea, la crueldad con que han sido tratados los niños particularmente, ¿no? En el caso de los que han entrado a Estados Unidos. Y luego que la migración es un problema no solamente dentro de Estados Unidos, sino que se ha convertido en una de las características del capitalismo contemporáneo, en un problema mundial. Y entonces los migrantes son necesarios, pero al mismo tiempo estorban cuando son de algún modo autónomos, ¿no? Cuando ellos mismos toman la iniciativa de migrar. Y todo eso está provocando problemas muy serios. Algunos dentro de Estados Unidos, pero otros, por ejemplo, nosotros en México tenemos el problema de que la mayor cantidad de migrantes que llega a Estados Unidos viene del sur.
y México ha sido obligado a convertirse en el filtro de esa migración, deteniendo a los migrantes en el sur del país, que es un país que de por sí tiene bastantes problemas de empleo, de pobreza, ¿no?, de colocación de toda la fuerza de trabajo que de algún modo está siendo desempleada o deslocalizada, y a esto se le suman ahora la cantidad de migrantes centroamericanos que entran al país pero no pueden salir de él porque Estados Unidos no les da entrada, no les da paso. Al mismo tiempo, bueno, hay también ahí un problema serio que es combinar la política de Estados Unidos con todo lo que ocurre con el crimen organizado, que tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos, que genera altas ganancias tanto para Estados Unidos como para México, pero de grupos ilegales que están traficando con la migración. Entonces se convierte en un problema de trata de personas, de venta de niños, de criminalización de los niños, que es lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos. Y sí, hay una especie de olla expresa y muy peligrosa que por lo pronto se ha dejado de lado, pero que les va a estallar dentro de poco, porque digamos 11 millones de personas esperando que le resuelvan sus problemas de legalización migratoria. Así es, doctora Ceseña, es muchísima gente, y además dentro de este 11 millones de personas hay un gran porcentaje que ofrecen su mano de obra para el trabajo y el desarrollo de Estados Unidos. De eso poco se dice, por obvias razones, porque no les interesa, pero esa es una realidad. Y la mayoría de ellos, entre otras cosas, cuando hablamos de América Latina, son mexicanos. Así que ofrecen una gran mano de obra para el desarrollo propio del país. Además de esta misma situación, de entre los hechos más graves de este año, doctora Ceseña, tenemos las imágenes allí precisamente que dan cuenta de eso. Hay algunos de los hechos que quiero preguntarle si todo esto va a estallar es en términos además simbólicos de volver a ver las masivas caravanas, o si México definitivamente se convierte en un muro de contención de ello. Los niños y familiares que además mueren tratando de pasar el río Bravo, o las familias encarceladas y separadas de sus hijos, y a todo esto se suma lo que hace muy poco se denunció por parte de una organización de derechos de migrantes dentro de Estados Unidos. Hay 1.500 niños de los que nada se sabe de ellos. Sí, yo creo que van a ocurrir las dos cosas. Una, que México va a servir de tapadera en la parte sur con respecto a migrantes, pues del propio México, ¿no? De las regiones del sur, pero sobre todo también de Centroamérica. Ahí hay un primer filtro que se pretende que sea muy bien, que hasta ahora con los compromisos que se establecieron con Estados Unidos ha funcionado bastante bien. Se detuvo ese flujo de caravanas que parece que era un poco inducido, ¿no? En un momento de los debates en Estados Unidos, pero más allá de si es inducido o no, es real, existe un flujo permanente de migrantes del sur que van a ser detenidos más o menos a la altura del Istmo de Tehuantepec, donde se están impulsando algunos proyectos que se llaman de desarrollo y que lo que están pretendiendo hacer es dar empleo a esa gente e impedirle que cruce de esa primera frontera. Pero también va a seguir habiendo el flujo hacia Estados Unidos, sobre todo de mexicanos. Eso es una cosa ya histórica en el caso de México. Hay incluso gente que va y viene, que son trabajadores temporales. Hay cantidad de familias que son familias binacionales, que una buena parte está ya asentada dentro de Estados Unidos y otra parte de la familia está en México. Y por supuesto que estas familias tienden a reunirse y bueno, van a seguir fluyendo hacia allá. Yo no sé si este cruce por el río, ¿no? De gente que arriesga la vida de los hijos al tratar de cruzar. Ese río no es fácil de cruzar, ¿no? También hay todos los que tratan de cruzar
en trailers, por túneles, es decir, que pagan por que se les garantice el cruce y que nunca hay una garantía. O sea, sigue siendo una frontera muy riesgosa, muy criminal, muy agresiva humanamente, y particularmente Trump tiene una predisposición contra los mexicanos que es muy fuerte. Entonces, no solamente que dice que son bad hombres, que son animales, que no merecen nada, que tienen que ser maltratados. Y bueno, un poco la prueba es el trato que se les ha dado a los niños. Una cosa como esa, pues no habíamos visto, ¿no? Hasta ahora. Y yo siento que mientras Trump siga ahí, este problema va a seguir existiendo. Si el impeachment se pone complicado, los migrantes pueden jugar de algún modo como una válvula de escape para unos o para otros. Eso es lo que es tristísimo, porque son vidas humanas que sirven simplemente como palanca que apoya las posiciones de republicanos o de demócratas y que finalmente están sirviendo como carne de cañón para el juego político dentro de Estados Unidos. Ellos que tienen la posibilidad de votar pensando en noviembre del 2020 también de nuevo serán usados. Que una situación tan dolorosa. Nos quedamos entonces con esa conclusión, doctora Ceseña. Esto va a continuar, esto no se va a detener lamentablemente para todo este millones de personas que pusieron en su sueño, en su ilusión, tener una mejor vida dentro de Estados Unidos. Doctora Ceseña, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto. Un gusto, muchas gracias. Un gusto, como siempre, haberles acompañado también a todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Vamos a poner punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional y nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.